Hola chicos de séptimo grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Esta vez pues vamos a trabajar lo que es la lección 2 de la unidad 1 del libro de séptimo grado. Sean bienvenidos y acompáñenme. Tenemos ahí el objetivo: comprender el sentido de la suma de dos números con el mismo signo en la recta numérica y sumar dos números con el mismo signo. Esos dos objetivos vamos a lograr hoy. Comprender el sentido de la suma de dos números con el mismo signo en la recta numérica y sumar dos números con el mismo signo. Bien, pues tenemos ahí la lección 2, adición y sustracción de números positivos y negativos. Tenemos ahí la sección 1, adición de números con igual signo. Adición de números con igual signo. Y nos dice el A1, recordemos lo visto, dice, en la actividad A7 de la página 4, para analizar la situación que se presenta a continuación. Fijémonos en la dirección de los movimientos y en la posición final. Tenemos ahí, miren, una recta que aquí tenemos el origen, es decir, el punto de referencia que ya mencionábamos anteriormente cuando vimos los números positivos y negativos. Entonces el origen, y si se mueve para la derecha es hacia el este, que va a ser positivo, y si se mueve para la izquierda, al oeste, va a ser negativo. Pues bien, ¿qué ocurre? Miren, tenemos aquí dos movimientos. Tenemos el primer movimiento que va desde 0 hasta este punto. Entonces va de 1, 2 y 3. Y tenemos un segundo movimiento que va desde este punto hasta este otro. Entonces, en total se dio un movimiento desde 0 hasta este punto que lo marcamos aquí. Miren, esas flechas podemos llamarle vectores a esas flechas. Podemos llamarle vectores. Entonces, el primer vector es un movimiento de 3 unidades y el segundo vector un movimiento de 2 unidades. Y tenemos entonces un solo vector que marca los dos o que suma los dos movimientos y que nos hace este desplazamiento. Entonces, la carretera, dice, se prolonga del oeste hacia el este, ¿va? De izquierda para derecha. Se expresa un movimiento hacia el este con signo positivo, es decir, ya lo habíamos dicho que hacia la derecha iba a ser positivo y hacia el oeste con signo negativo, seguido del número que representa la distancia del movimiento. Es decir, cuando es negativo hay que escribir el signo menos. Entonces, tenemos entonces numeral 2. Si ocurren los dos siguientes movimientos en cada caso, ¿cuánto se puede considerar que se ha adelantado hacia el este partiendo del punto O, el punto de referencia? Entonces, tenemos caso 1, dice, primero se adelanta 3 kilómetros hacia el este partiendo del punto O y luego se adelanta 2 kilómetros hacia el este. Es decir, los dos movimientos son hacia el este, hacia el positivo. Un movimiento de 3 y un movimiento de 2. Volvemos. Y en el caso 2 dice, primero se adelanta 3 kilómetros hacia el oeste partiendo del punto O y luego se adelanta 2 kilómetros hacia el este. Entonces tenemos ahí dos casos. Uno que hay dos movimientos, uno de 3 y uno de 2, pero hacia el este. Y el segundo caso que hay dos movimientos, uno de 3 y uno de 2, pero hacia el oeste, partiendo del punto O en los dos casos. Bien, pues nos vamos a la gráfica y observamos el primer caso, el caso 1, miren, se adelanta 3 kilómetros hacia el este, ahí lo tenemos 1, 2, 3, representado en la gráfica, en la recta numérica, entonces 3 y luego un movimiento de 2. Y en el segundo caso dice 3 kilómetros hacia el oeste, partiendo del punto O, 1, 2, 3,
y luego otro movimiento de otros 2 kilómetros, ¿ves? Siempre hacia el oeste. Entonces, ahí arriba nos dice, si ocurren los dos siguientes movimientos en cada caso, ¿cuánto se puede considerar que se ha adelantado hacia el este partiendo del punto O? Entonces, partiendo de aquí, ¿cuánto se adelantó hacia el este? Entonces, tenemos 3 en el primer caso y 2. Entonces, esto hace un movimiento de 5. Entonces, caso 1 se adelantó positivo 5 kilómetros, ¿ves? Porque son dos movimientos, uno de 3 y uno de 2, entonces se adelantó 5 en la dirección positiva, por eso positivo 5 kilómetros. Y en el caso 2, 3 hacia el oeste, partiendo del origen, del punto O, 3 y luego 2, entonces 3 y 2 son 5, pero en la dirección hacia el oeste, por lo tanto van a ser 3 negativos y 2 negativos. Eso van a ser un total de 3 y 2, 5 negativos. Entonces, negativo 5 kilómetros. Ahora vamos a pensar con qué PO se puede resolver el problema anterior. Vean que ya averiguamos que tenemos un desplazamiento de 5 en el primer caso y también un desplazamiento de 5 en el segundo caso, solo que en sentido contrario, el caso 1 con respecto al caso 2 o el caso 2 con respecto al caso 1. Entonces vamos a pensar con qué PO se puede resolver el problema anterior. Entonces para el caso 1, el PO sería positivo 3 en el primer movimiento más positivo 2, miren, en el segundo movimiento. Entonces nos queda positivo 3 más positivo 2. Entonces esto va a ser positivo 3 más positivo 2, que podemos decirlo así, 3 positivos más 2 positivos, entonces eso va a ser 5 positivos. Vean que como los dos movimientos son en la misma dirección, entonces decimos que tenemos 3 y 2, 5, pero en la posición positiva. Entonces, positivo 3 más positivo 2 va a ser igual a positivo 5. Y en el caso 2, bueno, veamos que este PO se puede interpretar como, dice, el primer movimiento más el segundo movimiento, es decir, el primer movimiento de 3 más el segundo movimiento de 2. Entonces, el primer movimiento más el segundo movimiento, es decir, una suma de movimientos. Así lo podemos expresar. Entonces, y eso va a ser igual a una posición final, es decir, en este punto estaría la posición final de alguien, digamos, que se está moviendo desde 0 y que llegó hasta este punto. Entonces, su posición final sería en positivo 5. Y por lo tanto, el PO del caso 2 se tendría que expresar como 3 en la dirección negativa, que sería negativo 3 más negativo 2. Negativo 2. Entonces nos va a quedar menos 3 más menos 2. O lo que es lo mismo, negativo 3 más negativo 2. Y eso va a ser igual a negativo 5. Es decir, la posición final en este caso 2 va a estar en este punto. Vean que los dos movimientos fueron en la dirección negativa, por lo tanto su posición va a ser en la dirección negativa. Entonces, primer movimiento de negativo 3 y segundo movimiento de negativo 2, donde el negativo lo que nos indica es la dirección hacia donde se hizo el primer movimiento y el segundo movimiento. Entonces, negativo 3 más negativo 2 es igual a negativo 5. Noten ustedes que en el primer caso, los dos números que se sumaron eran positivos y el resultado también fue positivo. Y en el segundo caso, los dos números que se sumaron son negativos y el resultado también es negativo. Quiere decir entonces que si se suman dos números con el mismo signo, el resultado va a tener el mismo signo. Miren, como aquí es positivo más positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Y en el caso 2, como aquí es negativo más aquí también es negativo, el resultado va a ser negativo, porque es una suma de dos números con igual signo. En este caso con signo negativo y en el primer caso con signo positivo. Tenemos ahora, calcule lo siguiente, dice, usando la gráfica anterior.
Es decir, usando la misma gráfica, podemos calcular. Tenemos ahí la gráfica que va de 0 y se mueve para el este, y de 0 y se mueve para el oeste. Entonces, en el número 1 acá, positivo 1, es decir, es un movimiento en la dirección positiva partiendo del origen. Se mueve 1. Y luego dice más positivo 3, es decir, más un movimiento de otros 3 positivos, que sería 1, partiendo de ahí donde está, 1, 2 y 3, llegaría hasta ahí, miren. Entonces ahí tenemos los dos movimientos, son en la misma dirección, en la dirección positiva. Y en el segundo caso, negativo 1 va a partir de 0. Entonces, aquí tendríamos el resultado, sería este vector, miren, en el, para este caso número 1, tendríamos 1 y luego 3 más. Entonces, sería todo este resultado. ¿Y cuánto es todo eso? Es 1, 2, 3, 4. Entonces, positivo 4, porque se mueve en la dirección positiva. Y en el segundo caso sería negativo 1, miren, más otro movimiento de 3, pero en la dirección negativa. Entonces, 1, 2 y 3 llegaría hasta ahí, miren, ahí lo tenemos. Entonces, y este movimiento más este otro movimiento generan ese movimiento. Es decir, que al sumar el primer movimiento con el segundo movimiento, nos queda un solo movimiento y la posición final va a estar ahí en 1, 2, 3, 4 en la dirección negativa. ¿Verdad? De manera que para sumar dos números, dice que tienen el mismo signo, como en este caso, miren, positivo 1 más positivo 3. Tanto 1 como 3 tienen el mismo signo positivo. Entonces, para sumar dos números que tienen el mismo signo, se coloca en el resultado el signo que es común a los dos números, acompañado por la suma de sus valores absolutos. Acuérdense que el valor absoluto de positivo 1 es 1 y de positivo 3 es 3. Entonces, 1 y 3 es 4. Pero como son números del mismo signo, entonces se coloca el signo positivo y 1 más 3, 4. O lo mismo aquí, ¿ve? Negativo 1 más negativo 3 es una suma de números con signos iguales. En este caso, comparten el mismo signo. Entonces, en el resultado se va a copiar el signo común, que es el negativo, y se suma 1 y 3, que es 4. Entonces, esto sería negativo 4. Negativo 1 más negativo 3 sería negativo 4. Bueno, pues de esa manera, vean ustedes, positivo más positivo es igual a positivo, es el caso 1, y negativo más negativo es igual a negativo, que es el caso 2. Pues ahí tienen esa actividad número 2 para que la puedan realizar como tarea y continuaremos con más del tema en un próximo, eh, video o en una próxima grabación. Entonces, esa actividad 2 es su tarea.